Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a la licenciada Paola Hernández Guzmán. Ella es licenciada en fisioterapia, que tratará con nosotros el tema de fractura de calcáneo. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias a quienes siguen la transmisión. El día de hoy les voy a hablar acerca de un caso clínico de una fractura de calcáneo que fue tratada en la clínica de frontón cerrado. Entonces, bueno, antes que nada, eh, vamos a ver un poco de la introducción, qué es esta lesión, en quiénes se presenta con mayor frecuencia y también pues la evaluación del paciente, cómo fue que se trató en la clínica y al final pues los resultados que obtuvimos al realizar el tratamiento. Entonces, como una pequeña introducción, el hueso calcáneo es uno de los 7 huesos que forman el tarso junto con el astrágalo, el cuboides, navicular y los tres primeros cuneiformes, primero, segundo y tercer cuneiforme. Entonces, dentro de la epidemiología, tenemos que el calcáneo es el hueso del tarso que se fractura con mayor frecuencia y este forma parte del 60% del total de las fracturas del tarso y del 1 al 2% de todas las fracturas del cuerpo en general. El 75% de las fracturas del calcáneo van a ser intraarticulares. Esto quiere decir que van a implicar a la articulación subastragalina. Y el 90% de las fracturas se ha visto que se presentan en varones, quienes son más susceptibles entre los 25 y los 40 años de edad. La mayoría de estas fracturas van a ocurrir en un entorno laboral, que es como lo veremos más adelante, así sucedió en este caso clínico. El mecanismo de lesión que tiene que existir para que se dé esta fractura suele producirse tras traumatismos de alta energía. Por ejemplo, la más común son las caídas desde una altura mayor a 1 metro, en la que el astrágalo, que es el hueso que se encuentra por encima del calcáneo, se va a introducir en él como una cuña, produciendo una ruptura del mismo. Y otro mecanismo que es menos frecuente son los accidentes de tránsito. Este tipo de fractura tiene dos clasificaciones. La primera clasificación es como una fractura intraarticular y una o extraarticular. La más común va a ser la de intraarticular. Esta se da en un 60 a un 75% de los casos, mientras que las fracturas extraarticulares se dan en un 25 a 40% de todas las fracturas de calcáneo. Las fracturas intraarticulares, como ya les mencionaba, son aquellas que van a involucrar a la articulación subastragalina y estas generalmente pues son secundarias a mecanismos de alta energía. Y las fracturas extraarticulares van a ser como consecuencia de un giro o torsión o otras caídas que no sean de tan alta energía, es decir, que sean pues un poco más leves y bueno, en estas se van a presentar trazos de fractura que son cortos, va a haber poca separación entre los fragmentos óseos que se dan a raíz de la fractura y van a ir en más variadas direcciones. También existe una clasificación que es la clasificación de Sanders, en la cual va de 4 tipos, de tipo 1 a tipo 4. La tipo 1 es la más simple, en la cual no va a haber tanto desplazamiento. Puede que no haya desplazamiento o que haya muy poco, que sea menos de 2 milímetros. Y bueno, este es independientemente del número de líneas de fractura que se den. En el tipo 2 va a haber dos fragmentos derivados de esta fractura y pues solamente una línea de fractura. Es decir, como que el hueso se separa en dos. El tipo 3 sería en la que hay tres fragmentos derivados de la fractura y va a haber dos líneas de fractura. Y el tipo 4 es en la que va a haber más de tres líneas de fractura y pues entonces el hueso va a estar dividido en, en cuatro o más fragmentos. Entrando de lleno en la presentación del caso, pues este paciente es un paciente masculino de 47 años de edad.
Él es licenciado en arquitectura, tiene dos trabajos, por lo cual necesita pasar mucho tiempo de pie. En el turno matutino trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el turno de la tarde en la universidad. Refiere que el día 21 de septiembre del 2023 estaba supervisando una obra, entonces cayó de pie desde una altura de aproximadamente 2,50 metros. En ese momento le ayudaron a levantarse y él ya no pudo apoyar su pie, sin embargo no quiso recibir atención médica. Se fue a su casa y él refiere que en la madrugada se despertó, comenzó a vomitar sangre, entonces pues inminentemente lo llevaron al servicio de urgencias y ahí fue diagnosticado con una fractura de calcáneo, Sanders tipo 3 en el miembro inferior derecho. Se le colocó una férula, pero la férula fue removida el día 4 de octubre del mismo año 2023 porque los doctores decidieron que debían intervenirlo quirúrgicamente para ponerle una placa y 8 tornillos. Posteriormente, él acudió al servicio de fisioterapia en el mes de enero del 2024. Entonces, aquí tenemos una imagen de cómo él llegó el día 11 de enero. En la inspección se le podía ver el tobillo con un considerable aumento de volumen. También se observan las incisiones correspondientes a la intervención quirúrgica que se le realizó, es decir, sus cicatrices, como lo podemos ver en la imagen. También se le notaba bastante atrofia muscular por el desuso en cuádriceps, isquiotibiales y tríceps ural del miembro derecho. Él caminaba con muletas, apoyaba el pie izquierdo, sin embargo el pie derecho lo mantenía en semiflexión, no apoyaba para nada. Y en cuanto a la palpación, la sensibilidad superficial estaba sin alteraciones. Se le realizó igualmente que a todos los pacientes una exploración física en la cual se le midieron sus rangos de movimiento, la valoración del dolor que él tenía en ese momento, un examen manual muscular para valorar la fuerza de sus músculos. Y pues lo que podemos ver aquí es que en los rangos de movimiento él tenía bastante limitación, sobre todo en la dorsiflexión y en la eversión. Y del lado derecho tenemos, perdón, del lado derecho tenemos la valoración de la escala de dolor. Recordemos que la escala visual analógica mide el dolor en una escala del 0 al 10, siendo 0 nada de dolor, 10 el mayor dolor que hayan experimentado. Y él refería que en reposo pues no le dolía para nada. Cuando él trataba de apoyar el pie, le dolía un 7 de 10. Cuando él hacía dorsiflexión, que es tratar de llevar la punta hacia arriba, él comentaba que le dolía un 9 de 10 a la plantiflexión, es decir, llevar la punta de su pie hacia abajo. Un 10 de 10 era donde más le dolía. En la inversión máxima, un 8 de 10 y en la eversión máxima, él tenía un 10 de 10. Entonces, sobre todo el dolor también representaba una limitación importante en el movimiento porque pues al presentar dolor tampoco realizaba los rangos de movimiento completo. También se le realizó una medición del volumen muscular en la parte del muslo y también en la parte que comúnmente conocemos como pantorrilla. Eh, Vemos que en cuanto al volumen de su muslo, presenta una diferencia de 5 centímetros respecto al miembro contralateral, el que no estaba afectado, y en el volumen de la pantorrilla presenta 3 centímetros de diferencia que pues aunque pareciera que no es mucho, sí es bastante y pues este volumen muscular se tiene que ir recuperando con el fortalecimiento del miembro inferior. En la valoración muscular, que se mide mediante la escala de Daniels, que va del 0 al 5, vemos que en el miembro inferior izquierdo, que es el que no estaba afectado, tiene, pues en ninguno de los grupos musculares tiene un 5, casi todos son un 4, pero en el miembro inferior derecho, que es el que está afectado, pues sí en algunos tiene incluso 2, sobre todo en la plantiflexión del tobillo, que como les comentaba es llevar la punta hacia abajo. Entonces, también tiene que realizar un trabajo intenso en cuanto al fortalecimiento
para poder alcanzar la misma fuerza muscular en un miembro inferior que en el otro. Entonces, en fisioterapia se realiza un diagnóstico funcional en el cual, pues, se hace del conocimiento del paciente cuáles son sus limitaciones. Pues obviamente él sabe que, cuáles son las, cuáles son las partes que él tiene afectadas. Sin embargo, pues aquí se hace notar cuáles son las actividades en las cuales él está limitado. Entonces, él es un adulto masculino de 47 años de edad, posoperado de 13 semanas de RAFI, que significa reducción abierta, fijación interna, que es cuando se realiza un procedimiento quirúrgico para, de esta manera, poder acomodar los huesos de nuevo y colocarle una fijación, que fue pues mediante la placa y los tornillos para que tenga soporte y sobre todo como el calcáneo es un hueso que carga pues muchísimo del cuerpo, del peso del cuerpo, pues entonces necesita mucho soporte en esa parte eh, y presenta deficiencias en la estructura de la extremidad inferior a nivel de la articulación del tobillo y en funciones como la sensación de dolor, porque vemos que él tiene bastante dolor, movilidad de las articulaciones, en la fuerza muscular también tiene afectaciones y en el patrón de la marcha. Esto lo limita en sus actividades de andar y moverse, la utilización de medios de transporte, la conducción, conseguir y finalizar un trabajo, y esto pues restringe su participación en sus actividades de tiempo libre y ocio. Él encontró como facilitadores, es decir, como aquellas cosas que favorecieron su rehabilitación, los auxiliares de la marcha, los sistemas de transporte especiales, ascensores y las escaleras mecánicas. Bueno, en cuanto a la intervención que se le realizó en la clínica, tuvimos 3 fases que no se completaron porque el paciente dejó de asistir a sus terapias. Sin embargo, pues el plan fisioterapéutico que se tenía constaba de 3 fases. En la fase 1 se tenían como objetivos pues, la reducción del dolor, minimizar el edema, recuperar el rango de movimiento del tobillo, activar la musculatura del tríceps ural y los músculos tibiales y fortalecer las áreas que no estuvieran afectadas. En la fase 2 también, bueno, se tenían como objetivos recuperar el arco de movimiento en su totalidad, progresar el fortalecimiento del miembro inferior y también mejorar su capacidad propioceptiva, así como reeducar el patrón de la marcha para que él pudiera empezar a caminar de manera normal. En la fase 3 se tiene planeado progresar el fortalecimiento muscular para poder igualar la fuerza y el volumen muscular del miembro afectado, también iniciar el trote y la carrera y pues orientar sus actividades y sus ejercicios a sus actividades que realiza en la vida cotidiana. En el tratamiento de la fase 1 se utilizaron los baños de contraste. Estos son muy útiles para poder desplazar los líquidos que se encuentran en la zona de la lesión, y esto pues son aplicar calor, posteriormente aplicar frío y después regresar con el calor y el frío. Esto hace un efecto de bombeo en los vasos sanguíneos, y lo cual va a promover que estos líquidos se desplacen hacia otras zonas, disminuyendo el edema que se presenta en la zona. También se utilizaba la tina de remolino, en la cual se ponía al paciente a realizar las movilizaciones, los movimientos propios del tobillo. Posteriormente se comenzó con una movilización del tobillo de manera pasiva, es decir, el paciente no realizaba el movimiento, sino que nosotros movilizábamos en todas las direcciones de los movimientos del tobillo. Posteriormente se comenzó con una movilización activa asistida y al final pues él ya movía por sí solo el tobillo. También se utilizaron corrientes analgésicas antiinflamatorias, eh, en este caso fueron TENS, y posteriormente también ejercicios de movilidad articular del tobillo para empezar a nosotros recuperar los rangos de movimiento. Y en cuanto a los segmentos que no estaban afectados, como la rodilla, la cadera, pues se realizaron ejercicios de fortalecimiento para mantener la fuerza
y pues para posteriormente pues poder iniciar con el aumento del volumen muscular y que lo que ya teníamos no se perdiera. También ejercicios isométricos para los flexores, eversores e inversores del tobillo. Los vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de los ejercicios que el paciente realizaba para recuperar los rangos de movimiento. Realizaba dorsiflexión, plantiflexión, eversiones, inversión. Y en la imagen del lado derecho, él está, pues con ayuda de un banquito, él subía su pie y llevando su peso hacia adelante y hacia atrás, él forzaba un poco la dorsiflexión y la plantiflexión de su tobillo. También realizaba algunos otros ejercicios como el subir y el bajar de un escalón que tenemos en en la clínica y esto pues también encaminado a su funcionalidad para que él pudiera hacerlo por sí mismo y recuperara, recuperara su seguridad para, perdón, para poder subir y bajar escalones. Y también los ejercicios isométricos con la pelota, en los cuales pues le poníamos una polaina para que tuviera una fuerza que fuera en contra de de la gravedad y al mismo tiempo que él empujara la pelota contra la pared para el fortalecimiento de los músculos circundantes a la articulación del tobillo. Y también comenzaron a trabajar los ejercicios de propiocepción para que él pudiera adaptar a el miembro inferior afectado para que no vuelva a ocurrir una lesión que muchas veces pasa, que cuando se lesiona una parte del cuerpo, pues esta queda débil, entonces puede ser muy propenso a que se vuelva a lesionar simplemente caminando, por ejemplo. Entonces aquí utilizábamos el bosu para que él mantuviera el equilibrio, entonces pues también los músculos trabajen para mantener la estabilidad del tobillo. Le poníamos pues también como que al principio solamente que él mantuviera en un solo pie y después ya ponerle algunos estímulos como que él estuviera pasando el pie en medio de los conos para también tener como un poco de perturbaciones y que él tuviera que mantener el equilibrio pues con un poco más de dificultad. Esto, estos resultados son al término de la fase uno que fueron tomados el 5 de febrero del año 2024, casi un mes después de que él empezó a ir a terapia. Y pues aquí vemos que en sus rangos de movimiento eh, alcanzó 15 grados de la dorsiflexión, que era algo que estaba muy limitado, entonces casi, más bien se igualó con el miembro contralateral. En la flexión plantar activa, eh, igual, casi se igualó con el miembro inferior derecho, que es el que no estaba afectado. Faltaban 4 grados para completar el arco de movimiento. En la inversión activa, tenemos que al principio él tenía 21, al final de esta fase él tenía 25 grados, siendo que tenía que alcanzar 30 grados, que no se alcanzó, pero pues para la primera fase es un gran avance. Y en la eversión activa, eh, pues él tenía 11 grados cuando llegó y al final de esta fase 19 grados, que nos faltaban 8 grados para llegar a la eversión activa igual a la del lado sano. En cuanto a la valoración del dolor del tobillo, el dolor al momento de él apoyar el tobillo disminuyó a un 5 en comparación de cómo estaba él al inicio. En cuanto a la dorsiflexión máxima, pues también disminuyó bastante, que él tenía un 9 al nosotros tratar más bien al él tratar de llevar la punta hacia arriba disminuyó 5 unidades su dolor. En la plantiflexión bajó de 10 a 7, en la inversión de 8 a 6 y en la inversión de 10 a 6. Entonces sí disminuyó bastante el dolor, se cumplió el objetivo de la primera fase. No disminuyó por completo, pero pues sí es un proceso largo. Entonces, en cuanto en cuanto, en cuanto al dolor y a los rangos de movimiento, pues se alcanzaron los objetivos esperados en esta fase. En cuanto al tratamiento de la fase 2, se utilizó la tina de remolino
después la movilización del tobillo activa asistida, es decir, el paciente realizaba los movimientos por sí solo y pues ya al final nada más nosotros le ayudábamos a completar el rango de movimiento. Se utilizaron corrientes analgésicas y antiinflamatorias y se siguió con los ejercicios de movilidad articular del tobillo, esto para que no se perdieran los rangos de movimiento y para poder alcanzar aún más. También el fortalecimiento del miembro inferior y pues la reeducación de la marcha para que él pudiera caminar de manera normal. Aquí tenemos algunos ejercicios del lado izquierdo en las cuales pues él tenía que mantener la planta del pie pegada a la colchoneta y bajar para que de esta manera forzara un poco más la dorsiflexión del tobillo y pues manteniendo ahí poco a poco fue ganando un poco más de rango. Pero como vemos, pues el paciente ya tenía más seguridad al momento de realizar sus ejercicios, ya no utilizaba sus muletas, ya apoyaba, entonces eso fue un gran avance. Se continuó con los ejercicios de movilidad, como ya les comentaba, para que él pues siguiera aumentando su rango hasta alcanzar un 100%. Y en esta fase pues ya se realizaban los ejercicios isotónicos con la banda de resistencia en las cuales él hacía los movimientos poniéndose resistencia al jalar la banda. Tenemos la plantiflexión, dorsiflexión, eversión e inversión. Igual aquí pues tenemos algunas imágenes de otros ejercicios que no eran como tan enfocados en la zona que se lastimó. Sin embargo, pues también como ya les mencionaba, teníamos que mantener el fortalecimiento, incluso aumentar la fuerza de los grupos musculares que están involucrados también con la articulación del tobillo, porque aunque pues aquí estamos fortaleciendo la rodilla, la cadera, también tienen mucho que ver en las fases de la marcha. En esta fase fue cuando el paciente comenzó a ser un poco más irregular con sus terapias porque pues empezó a tener mucho trabajo, él nos refería que tenía mucho trabajo y también tenía que acudir a sus citas médicas, entonces él dejó de asistir, que fue lo que empezó a complicar un poco el proceso de rehabilitación. Sin embargo, pues al término de esta fase, como podemos ver, el rango de la flexión dorsal se mantuvo, la flexión plantar igual, la inversión activa tuvo una disminución de 2 grados, casi se mantuvo, pero también por la falta de ejercicio y de las terapias, pues también no se pudo mantener del todo. En cuanto a la eversión activa, igual perdió un poco de rango de movimiento. La verdad es que no era mucho en comparación a cómo él llegó, pero pues sí, aquí tiene mucho que ver las faltas que él tuvo a la terapia y pues que dejó de hacer sus ejercicios. Em, y en cuanto al dolor, él refería que ya en muchas de las actividades ya no sentía dolor, simplemente pues cuando caminaba mucho o cuando a veces trataba de forzar demasiado a su tobillo era cuando sentía el dolor, pero en general disminuyó demasiado el dolor que él presentaba. En la medición del volumen del muslo, pues igual no se tuvieron tantos avances por la falta del ejercicio, que él pues no lo hacía, aunque él quería, a veces por la falta de tiempo respecto a su trabajo y también las citas médicas, pues no tenía tanto tiempo para realizarlo, pero pues sí, hubo un poco de avance y se mantuvo. Posteriormente, pues el paciente se presentó nada más una semana más a terapia, pero por su jornada laboral y todas las actividades que él tenía que realizar, pues ya no acudió más a terapia. Entonces, pues ya no se pudieron completar las siguientes fases del tratamiento, pero pues este fue el avance que el paciente tuvo durante sus asistencias a las terapias. Y pues eso sería todo. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Avanzó mucho. La verdad es que siempre necesitamos un trabajo de fisioterapia y rehabilitación, y más después de lesiones como esta, porque muchos pacientes
pues quedan incapacitados de por vida por no llevar un buen trabajo de fisioterapia y rehabilitación. ¿Usted cree que este paciente podía haber eh, trotado al final del proceso de rehabilitación? Con estas dos fases que se completaron. No, si lo hubiera terminado por completo. Ah, sí, claro. De hecho, aquí ya empezaba el trabajo de encaminadora y ya empezaba a ir más rápido. Sí comenzó a trotar con estas dos fases de tratamiento que se le dieron. Sin embargo, pues sí, su recuperación hubiera sido mucho mejor si él hubiera podido seguir asistiendo a las terapias. Sí, siempre mencionamos que es muy importante una buena cirugía, pero también es muy importante una buena rehabilitación, porque por más adecuada que haya sido la cirugía, si no se rehabilitan adecuadamente, no pueden llegar a tener el mismo nivel de actividad física que tenían previos a la lesión. ¿Algún Así comentario es. para terminar, por favor? Solamente, pues creo que de este caso lo que nos queda es saber que la importancia de llevar la rehabilitación posterior a una buena cirugía, como usted lo comenta, eh, del ser constante y pues vemos que se pueden lograr grandes resultados con el fortalecimiento, con los ejercicios de movilidad, con todo lo que se realiza. Realmente aquí lo vemos de manera objetiva en los resultados que tuvo el paciente y pues hubieran conseguido mucho más si se hubiera continuado. Pero pues bueno, la importancia de asistir y de rehabilitarse después de una cirugía o de cualquier lesión que se presente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias. Gracias.